Tiku neho neha. Bienvenidas, bienvenidos, todas, todes, todos a esta mesa de diálogo. Todos los jueves de octubre, noviembre y de la primera semana de diciembre de 2021 se llevarán a cabo mesas y entrevistas con mujeres destacadas en el cine y la televisión. Esto en el marco de las actividades de la 17 Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión. Las mesas se transmiten en directo por Facebook y YouTube desde las cuentas de Mujeres en el Cine y la Televisión México, los jueves de 7 a 8. En esta ocasión es un tema muy interesante. Lanzamiento no es distribución. ¿Qué es y en qué consiste la distribución de una película? ¿Por qué no es sinónimo de lanzamiento? ¿Qué esquemas de distribución existen? Estas y otras preguntas serán contestadas por las expertas invitadas a esta mesa. Bienvenidas. Y esta vez contamos con Claudia Rivera Hubert. Promueve y distribuye, compra y vende cine mexicano y latinoamericano hace 31 años. Comenzó como productora y promotora independiente del audiovisual mexicano en el exterior. Luego trabajó para la empresa Latina, la primera distribuidora internacional de cine iberoamericano, en 1976 en México. Luego como socia con la distribuidora Canela Films y hoy es agente independiente de ventas internacionales y compradora exclusiva de la empresa Somos TV en la modalidad de Pay TV, Internet, SVOD, para los territorios de Estados Unidos y Puerto Rico. Es también profesora tallerista independiente para el CCC y la ENAC en México. Bienvenida, Claudia, qué honor. Gracias, Caro. Está también Claudia Prado, es subdirectora de investigación y divulgación en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Colaboró en el Centro de Diseño de Arte y Televisión como coordinadora del Año Integral y participó en procesos de diseño académico e institucional. Produjo cortometrajes y proyectos de videoarte. Ha colaborado como asesora de programación para festivales y muestras nacionales e internacionales. Qué gusto, Claudia. Bienvenida. Y está también con nosotros Adriana Ortega Arratia, distribuidora, productora y agente de ventas, fundadora y CEO de Cinenauta SADCB, compañía productora y distribuidora. Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, sus inicios en la industria empezaron en Quality Films como directora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas. Empezamos con el tema. ¿Qué es y en qué consiste la distribución de una película? ¿Quién empieza? Claudia Rivera Hubert. A ver. Gracias a todas, a todes, a todos. No voy a poder hablar así nunca. Para mí, en una visión muy coloquial de qué significa la distribución, distribuir es poner la obra a disposición del público para el que fue hecha. No es nada más que eso. Las estrategias o planeaciones o técnicas para hacer llegar las obras que estén disponibles para ser vistas
por el público para el que fueron hechas, esa es otra cosa, ¿no? Pero la distribución es nada más eso, hacer llegar la obra al público al que le fue hecho. La industria en la que nosotros nos insertamos es una industria de derechos. Es decir, lo que nosotros hacemos no es vender y comprar obras. Nosotros licenciamos las obras para ciertos territorios, para ciertas ventanas o modalidades y por cierta vigencia. Entonces, para nosotros, lo fundamental es que nuestras obras sean vistas por la mayor cantidad de audiencias posibles en sus distintas modalidades para ir adquiriendo fama y valor que nos permita licenciarlas mejor a más modalidades en un mismo territorio, por ejemplo, más modalidades en México y en otros territorios en más modalidades. Digamos, para eso trabajamos. Y la distribución es poner la obra a disposición de esas audiencias. Por definición, la primera ventana se considera siempre que es la ventana de salas de cine, sea comercial o sea cultural o sea un mercado mixto. Pero es la primera ventana porque exige, es más costosa, exige un esfuerzo adicional para ir hacia ella, fijarte que exista la película que esté programada, llegar en el horario correcto y en el caso de la mayor parte de la población en México, tener quien te acompañe porque solo nosotros vamos solos al cine, ¿no? Entonces, un poquito la provocación que queríamos tratar en esta mesa y creo que vaya, hasta las manos nos sudan de plantearlo, es cuando nosotros confundimos que el estreno o el lanzamiento de una película es la distribución, nos perdemos de la necesidad de planearle la vida a esa obra desde que la estamos produciendo. Y lo que nos está ocurriendo por creer que distribución es el lanzamiento o el estreno de una obra o el parto del niño, ¿no? Lo que nos está ocurriendo es que no existe la planeación de parte de los equipos de productores, de parte de quienes realizan esas obras, no existe la planeación que nos exige contactar a miembros de la industria y a sus distintos públicos o a quien consolide esos públicos para invitarlos a la obra. Y ya cuando llegamos al momento del estreno, todas esas decisiones fueron tomadas o no, y entonces tenemos muchísimas películas que no forman parte de las más famosas o de las más chiquititas, que se quedan después de 2 semanas de exhibición, 1 semana de exhibición, o que nunca se exhiben, pero no hay nadie esperándolas en las demás ventanas, ni en los demás territorios. Y también decir que el planteamiento de esta idea tiene que ver con mi parecer, y lo someto al pensamiento de todas, mi parecer es que los esfuerzos que se realizan desde la iniciativa del Instituto de Cine, cumpliendo sus funciones, las convocatorias, dando seguimiento a los apoyos y apuntalando las distintas partes de esa producción, son importantes, son plausibles y funcionan muy bien. Que lo que organizan los festivales, que las escuelas que gestan a los nuevos talentos que van a formar parte o ya forman parte en proceso de formación de nuestra industria, están haciendo bien las cosas o bastante bien, todo es mejorable. Que los festivales, luchando por sobrevivir, realmente tienen aportaciones importantísimas, tanto los mexicanos como varios, o sea, muchos internacionales que le dan cabida al cine en español. Pero de lo que nunca hablamos es lo que nosotros los productores o los productores pueden hacer en concreto por su película o por su serie o por su programa unitario, porque tenga una mejor vida posterior al estreno, que eso sí es lanzamiento. Es su presentación pública, pero eso no significa que ahí comienza la distribución. La distribución comienza desde que tienes la idea de lo que tienes que hacer o de lo que quieres hacer o decides hacer esta obra colectiva audiovisual
y se va desarrollando junto con la obra, el desarrollo del proyecto y la obra, se va desarrollando el plan y estrategia de distribución. Y que cada uno de los partícipes de esta industria, incluyendo, sin dejar fuera a nadie, a los distribuidores, a los agentes de ventas internacionales, a los exhibidores, cada uno tiene un papel fundamental que hacer y es trabajo de tiempo completo. También lo es el del productor. Pero necesitamos concebir la distribución desde la gestación del proyecto y jalarnos aliados. Ya acabé. Sí, va a ver Claudia Prado. Sí, sumando a lo que menciona Claudia y que platicamos ayer brevemente, es muy importante esta parte de sumar aliados y podemos empezar muy temprano, justo como platicábamos ayer. Podemos comenzar desde el guión, ¿no? Hay festivales y fondos internacionales que nos van a dar visibilidad, le van a dar visibilidad a nuestros proyectos, nos van a ayudar a financiar el proyecto, desde el guión, desarrollo de proyecto, de la postproducción, y luego, como Ventana Sur, hay mercados que nos van a apoyar a poner la película ya terminada frente a distribuidores y agentes de venta. Entonces, desde muy temprano podemos ganar aliados. A veces nuestros proyectos tienen, como platicábamos ayer también, temas que pueden sumar otros aliados comunitarios. Por ejemplo, algo relacionado a un tema de salud, a tema de violencia de género, tema ecológico. Hay organizaciones allá afuera que van a ser aliados naturales de nuestro proyecto y mientras más temprano sepa que se está cocinando por ahí un proyecto, como mencionaba Clau, a la hora de que ya vamos a estrenar, pues ellos ya saben, ¿no? Ya se saben la historia, tal vez ya nos acompañaron. Y un poco los crowdfundings, las fondeadoras nos ayudan a esto también, ¿no? A visibilizar los proyectos y sumar aliados. Entonces, quería mencionar eso, ¿no? Que es importante empezar, podemos empezar desde temprano a tener este acercamiento al público y no tratar de inventarlo ya el día que vamos a salir en salas, ¿no? Que es bastante más complicado y se requieren muchos recursos, ¿no? Que generalmente no están ahí para lanzar la película en cuanto a publicidad. Sí, sí, ayer esto que dices que tiene que ver con lo que platicaban ayer, como estás haciendo una película y es el secreto mejor guardado, o sea, nadie sabe y cómo se tiene que ir como abriendo camino. Bueno, quiero nada más aprovechar para invitar a la gente que esté viendo esta mesa a que haga preguntas, comentarios en el chat para leerlos posteriormente. Y bueno, pues, ¿qué canales de distribución existen? ¿Qué ventanas, Adriana? Tu micrófono. Tu micrófono. Lo primero que me dijeron, prende el micrófono antes de hablar, y no lo hice. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Como dice Claudia, yo tampoco sé hablar así, pero le echamos ganas. Pues mira, la verdad es que el mundo de la distribución es así como algo que la gente muchas veces no sabe que existe, ¿no? O sea, mucha gente piensa que se termina una película y uno llegaba con la lata al cine y a tocar la puerta a ver si te la ponen, tal cual, ¿no? Entonces, el mundo de la distribución no es, como dice Claudia, únicamente llevar tu película al cine y ponerla en cine, sino es un trabajo que es, además de muy especializado, es un trabajo a muy largo tiempo, ¿no? O sea, es desde que te traen la película y lo agradecemos muchísimo los distribuidores cuando nos toman en cuenta, cuando se acercan a nosotros desde un guión, porque nosotros ahí vamos a poder perfilar más o menos dónde vamos a hacer entrega de esa película. Ayer platicábamos que muchas veces nos dicen es que mi película es universal.
es para todo el público. Y en realidad no, las películas no son para todo el público. Existen películas para todo el público, sí, sí existen, claro, pero las películas independientes siempre tienen algo que las hace tener su nicho especial. Entonces, mientras más rápido se identifique desde la concepción de la idea, desde el desarrollo del guión, a quién va a estar dirigida mi película, a quién le quiero contar ese cuento, más rápido vamos a poder subir al barco a toda la gente que pueda tener interés en vernos después, ¿no? Si son películas, por ejemplo, donde salen jóvenes que están jugando videojuegos y la película se va a centrar en los videojuegos, en la vida de unos chavos que van a concursos internacionales de videojuegos, bueno, pues ahí está, o sea, no es para todos los chavos la película, es para los chavos que gustan de videojuegos. Y entonces, acercándote tú a ese público, empezando, ahorita de verdad tenemos herramientas valiosísimas como son las redes sociales, antes no existían, antes uno llegaba y empezaba una película y era en ese momento el claquetazo de salida y fanfarrias, prensa, foto y todo lo demás. Y nadie se volvía a enterar de la película hasta su estreno, donde otra vez fanfarrias, alfombra roja y todo eso. Ahora todo es muy inmediato. La gente puede ir hablando de su película, hablando de los retos, dónde está, por qué, quiénes son los protagonistas, si usan tenis, si usan vestidos, si no usan, etcétera, etcétera, para que de ahí la gente se pueda ir enganchando y la gente se puede ir interesando. No hay nada como ir calentando un poquito el agua para cuando ya esté listo para hacer café. Muchas veces olvidamos eso, de cuando tú dices el secreto mejor guardado, es cierto. Muchos productores y directores no quieren que se sepa nada de su trabajo cuando es todo lo contrario. Yo lo voy presumiendo y le voy diciendo por dónde anda, en qué va y todo, para que la gente que tengo en común o que es afín a ese proyecto, cuando llegue el día del lanzamiento ya sepa de lo que le están hablando, ya se sienta en confianza, ya lo sienta como algo propio y diga, sí, voy a ir al cine a verla o la voy a ver ahora en Netflix o la voy a ver en Amazon porque ya escuché de ella. Yo decía hasta algo como se tropezó el actor y se torció el tobillo y resulta que lo atendieron, es noticia y entonces la gente, es muy curioso, la gente lo empieza a sentir como propio, se empieza a apropiar del tema, es un poquito este fenómeno, como cuando vemos algún programa todos los días, algún noticiero, ¿no? Que ya te encuentras en la calle, el que está dando las noticias, y es tu brother, porque diario desayunas con él. Entonces, hacer un poco eso, es que la gente en realidad se interese por tu película, y eso es realmente donde empieza, y empieza, como bien dicen las dos Claudias, durante la gestación del proyecto. No que a veces ya llegan con nosotros y nos dicen, tú eres el experto y tú vas a hacer que mi película llegue a salas de cine y además quiero 800 pantallas. Que para la información, 800 pantallas únicamente las de Marvel. Si no, no hay 800 pantallas. Y además de todo... 3,000. Exacto, pero porque hay en inglés, en español, 3D, 4D, con susto, sin susto, con movimiento en la sala, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en realidad es todo eso. Y hay muchísimas otras ventanas que a veces basureamos un poco en los que se produce, sí, o sea, yo cómo voy a producir una película para que únicamente se vea en televisión. No, o sea, cada película tiene su vocación distinta y ahora tenemos muchas plataformas, hay muchas ventanas. Antes había menos ventanas y se recorrían rápidamente. Ahorita son semanas de estas entregas como el videocassette, que son las transaccionales, y luego siguen estas exclusivas como Netflix y Amazon, y luego de ahí nos brincamos al Pay TV, que es como lo recibimos en casa, todo esto de Cine Latino y Cinema Golden Choice y todo eso, pero luego seguimos con otras plataformas, con otro internet que ahora es el que tiene anuncios integrados, que estas han surgido en este último año, bueno, proliferaron muchísimo, donde no se tiene que pagar una suscripción, es como si fuera televisión abierta, más que por internet. Y, o sea, y tenemos muchas plataformas ya ahorita que cada vez se van sumando más. Está Filmin Latino, que es un placerzazo Filmin Latino, de verdad, y poca gente lo conoce o está inscrito, y yo siempre a la gente le digo, pues es igual que la Cineteca,
y entonces todo el mundo se emociona porque la Cineteca, pues evidentemente es el mejor lugar para ver cine, ¿no? Eso sí, lo sabemos todos. Entonces, hay muchos lugares, muchas plataformas, y como dice Claudia y Claudia, que tu película se sepa, que no muera a lo mejor en un festival, sino que la gente siga esperando verla y la quiera ver, porque también cuando nosotros ya la queremos colocar o la queremos vender en alguna plataforma, en alguna ventana, etcétera, también nos sirve muchísimo que la gente haya estado enterada. También el comprador, o sea, muchas veces cuando yo les pregunto a los productores, ¿quién es tu cliente? Me dicen, mi cliente son los chavos de 13 años, no sé qué. Le dije, no, tu cliente soy yo, me tienes que vender a mí tu película para que yo a la vez la pueda vender a más gente. Si tú no me la vendes a mí, que yo soy ahorita yo soy tu cliente, y después mis clientes van a ser los exhibidores, los compradores de cada una de las ventanas, de las plataformas y de los canales. No es el niño de 13 años. Ese va a ir y la va a ver, pero ese no es tu cliente. Entonces, el ir identificando todas estas cosas mientras una película se está haciendo, se está gestando, creo que es de lo más importante, y de donde desde ese punto la película o el audiovisual o el programa va a ser lo más exitoso. Sus micrófonos, señoras, están todas apagadas. Exacto, bien calladitas todas. No, es que estamos disciplinadas esperando a que Caro nos dé la palabra, pero sí, Klaus no, levantó la se mano. la pueden arrebatar también, pero no, Claudia Prado, pero yo quiero nada más, ya que hablaron de festivales, nada más como ahondar un poquito, que ayer decían que era como, o sea, son una parte de lo que sería el lanzamiento, ¿no? ¿Y qué representan estas para esta parte de la distribución? Visibilidad. Visibilidad. Es visibilidad, Caro. Es decir, es visibilidad y son catapultas de carreras, ¿no? O sea, los festivales existen para muchas razones, pero una de las razones es para descubrir nuevos talentos, para ayudarnos a evolucionar el medio. No el mexicano, el mundial. Existen para reconocer y por ende destacar algunas de esas obras, y que los medios que cubren estos festivales nos ayuden como a cacarear el huevo de la existencia de esa obra. Y entonces que, sobre todo a nivel cinéfilo, pero cinéfilo no nada más es el que a esto se dedica, sino todos los apasionados del cine, a donde llegue la disponibilidad de esa película, pueda saber que la destacó tal y tal festival. En el mundo existe igual que en muchas otras industrias, un circuito anual de festivales, algunos de ellos con mercado. 15 de ellos son de categoría A, que son los que piden tener, digamos, la premier mundial, el estreno mundial. Hay algunos de ellos que lo piden estreno continental, pero que son como guirnaldas, como reconocimientos, que significan mucho para muchos cinéfilos, pero hay un montón de festivales B, quizás otros 30, que son extraordinarios para nuestro cine, porque de alguna manera se han especializado en darnos cabida para el lucimiento de la producción de la región. Y aún así hay otros 300, 400, 500, cuantos quieras, y ahorita nacieron 3 más, que a veces se vuelven más importantes porque tratan específicamente de contenidos que interesan a tal problemática de la adolescencia, a tal el asunto temáticos, pues, de la ecología y esto. Es decir, los festivales son muy importantes, además son focos de desarrollo turístico y de visibilidad de los espacios apoyados por gobiernos y todo esto. Son muy importantes porque identifican los talentos que después formarán parte
de el gran movimiento de la industria. Y destacan obras para decirnos, tiene el aval de Cannes, de Venecia, de Berlín. Por ejemplo, el Festival de Rotterdam, aunque es muy importante para nosotros, en sí no es un festival A, pero no importa, Berlín sí lo es. Toronto, por ejemplo, en comparación con Montreal, Toronto no es un festival A, pero por la forma en que esté organizado ese festival, es extraordinariamente lucidor para una película mexicana como La Caja Vacía, tal. Estar en competencia, que no es ni competencia, bueno, solo hay premio del público, pero ganar Toronto es más importante o igual que ganar Montreal. Y Montreal sí es un festival A. Entonces, ¿a qué nos llevan estas consideraciones? A que el público o las audiencias son muy diversas, pero el foco rojo de nuestra producción puede estar en el cine iberoamericano, en el cine mexicano. Sin embargo, lo que yo insisto es que tenemos que invitar al ciudadano de a pie por sus intereses, por lo que le atraiga ver, lo que lo vincula a su vida cotidiana. Hay que invitarlo, no tratar de meterlo a que consuma nuestro cine. Y para eso se necesita tiempo, porque como bien dijo Claudia, si tú quieres resolver no haberle avisado a nadie que la película existe y quieres resolverlo al momento de tener una fecha de programación en una cineteca o en una exhibición comercial, te va a costar muchísimo dinero, porque entonces caes en las reglas del marketing y de la publicidad, y ahí es peso sobre peso. Normalmente yo diría que el 80 y algo por ciento de las producciones mexicanas no tienen el presupuesto para esperarse hasta ese momento. Lo que sí tienen es la convicción, la pasión, el talento para gestar una obra en la que creen e ir convidando a los públicos vinculados con esa película o con esa serie. Y a lo mejor en el camino, incluso por planteamiento, lograr financiamientos que no solamente vienen de la parte gubernamental, lograr patrocinio, sí, pero no nada más por el patrocinio en sí, sino porque la obra se identifica con los fabricantes de X y Y Z productos. Y hay casos muchísimos, excepto que es un doble trabajo. Pero para eso existe 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de gestación de un proyecto para ir contactando a estos avales y estos apoyos y estos socios de esta película en particular. Pues Claudia Prado. Sí, sumando a lo que menciona Clau, les cuento que hay un artículo que acabo de ver del año pasado, hay 9,000 festivales de cine registrados en la plataforma Film Freeway, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, ¿no? En México hay más, creo que cerca de 150, algo así, ¿no? Y bueno, lo que quería mencionar es que es súper importante la parte de los materiales, empezar a generar los materiales para poder llegar al momento de la distribución, ¿no? Que ayer platicábamos muy álgidamente, ¿no? Hay materiales básicos muy sencillos, ¿no? Que podemos comenzar a generar desde que se está gestando el proyecto para ir sumando aliados, y están toda una serie de materiales que ya entran en acción cuando estamos ya en preproducción, en producción, postproducción, y para llegar finalmente al contrato con un agente de ventas, un distribuidor, y una serie de personajes, si queremos pensar en la autodistribución, ¿no? Entonces, los primeros materiales que necesitamos es una sinopsis poderosa, una imagen poderosa, y
cuando esté disponible un tráiler, algo, un avance, un clip. Eso es nuestro kit básico para comenzar a sumar aliados y que se tienen que ir actualizando en cada etapa, ¿no? Conforme vamos avanzando. Entonces, con esos 3 elementos sencillos, ¿no? Siempre tenerlos a la mano, podemos ir, comenzar a trabajar la suma de los aliados al proyecto. Y pues bueno, ya abrí las compuertas para la otra parte de los materiales, que son los contratos, ¿no? Que llegan, que empiezan a gestarse ya en la preproducción. Bueno, desde el guión, ¿no? Un contrato con un guionista, con el dueño de una novela, una editorial. Clau, toca ya. A tu mic. Tu micrófono, Claudia. Hubo una razón, por acá empezaron a gritar no sé qué cosa en la calle y yo trabajo a pie de calle. Entonces, aquí sí voy a ser muy, muy, muy enfática. No debemos olvidar que cuando decimos nuestra industria es de derechos, eso significa que si está medio parchada o no es consistente la obtención de derechos de la obra en todos sus elementos. Muchísimas veces, Adriana y yo y todo mundo nos encontramos contra pared de que puede ser la última coca del desierto la obra, pero no puede moverse a ningún lado de no ser festivales muy específicos con solo fin comercial, cultural, y que a nadie le interese licenciar la obra porque no se puede. Y cuando no licenciamos esos derechos, mientras hacemos la obra, cuando regresamos con el dueño de esos derechos, musicales, por ejemplo, y le decimos, ¿qué crees? Mira, quiero estos derechos porque me están pidiendo la obra para tal territorio o para tal canal o tal multimedios aquí en México, lo que sea. Ahí vale el triple, el cuádruple o exponencialmente más. Y no tienen una idea de la cantidad de obras que se quedan ahí atoradas. Pero además, entonces por eso, la coherencia en la cadena de contratos es fundamental. Ahora, el siguiente punto. Cuando nos ponemos a pensar en los materiales que se necesitan, ¿ven? A los materiales que se necesitan para poder distribuir una obra correctamente, cuando ya terminaron la película, ya la regamos. Ya la regamos, porque existen muchísimos materiales que solamente pueden producirse con una conceptualización en el proceso de la realización de la obra. Como puede ser el póster, necesitas material de origen para poder hacerlo. Desde que tenemos la idea y el guión, ya sabemos el tema, ya sabemos el género, ya sabemos cómo es la convención para vender ese género. También conocemos el break de producción y sabemos cuáles son los momentos específicos donde tenemos a los personajes más importantes vestidos de situación en la locación que más trabajo nos costó. Nada nos cuesta organizar para tener en esos días una grabaciones profesionales y fotografía profesional para rescatar imágenes valiosísimas que cuando la obra ya está terminada no hay manera de volver atrás. Tenemos que entender que el póster viaja por delante de la obra, que el tráiler viaja por delante de la obra y que además todos los medios en este planeta llamado Tierra, todos los medios hoy por hoy necesitan imágenes móviles en video o en lo que sea, un buen soporte, imágenes fijas para poder siquiera mencionar la obra en una nota. Si no, no la publican, porque sus propios lectores o sus propios seguidores no los miran si no tiene imágenes. Entonces, si no se hacen en el transcurso de la obra, no hay manera de recuperar
y costaría una millonada si sí hacerlas. Y tercero, de verdad que yo entiendo en una selva con respecto a la distribución de las obras. Yo entiendo la desesperación de los productores y la entiendo de fondo, la conozco de fondo, pero deben entender que si en esta charla los estamos invitando a un trabajo mucho más serio y profundo desde la concepción de la obra hasta durante su ejecución, ir creando estos elementos, no solamente materiales, sino estos elementos de contacto y que implica un doble trabajo, pero que nadie más que ustedes lo van a hacer o lo deben hacer, cuando la obra está por vincular a un distribuidor o a un agente internacional, deben de entender que el trabajo de cada una de las partes es un trabajo de tiempo completo. Que mientras más rico le entreguen el packaging que nosotros le llamamos el contexto completo de los materiales y más vinculación haya con el tema de esa película, de ese documental a nivel nacional y mundial, le estamos brindando al distribuidor en la primera etapa una extraordinaria base para que haga su magia de contactar a los medios correctos para hacer una buena divulgación cuando el exhibidor le dé una muy buena programación porque hay público pidiendo ver esa película. Y eso es trabajo de tiempo completo. Yo no recomiendo la autodistribución. No la recomiendo porque es tropiezo tras tropiezo. Es necesario a veces para obras muy pequeñas, es necesario a veces para obras que tenían un gran público que nunca fue invitado a la función, o sea, que nunca se enteró que la película existe. Pero ideal gestar público y materiales y una gran obra para que cuando se involucre el distribuidor se emocione y haga su magia y además la contagie con las distintas modalidades para firmar cuanto antes los contratos con antelación y obtener fechas de programación en la primera ventana posible, porque no todas las películas son para salas de cine, pero en la primera, la más exclusiva ventana posible para la obra, y que nadie te mueva esas fechas, para entonces poder convocar a la prensa y que la prensa nos ayude a divulgar con los públicos que ya contactamos y con el público en general hasta generar fenómenos. Fenómenos hay muchos, pero podría haber más. Ya. Adriana, pues sí, ahorita que dijeron de los contratos, que ayer también esta parte de, porque preguntaba a Mitsuko Villanueva, de los entregables, ¿no? Para poder distribuir una película, que creo que ya dijeron de muchos, ¿no? De los contratos y todo el material de difusión. Y también ayer decían toda la parte legal, ¿no? De derechos de autor y todo esto, ¿no? Pero bueno, si quieren más tarde hablan, pero a ver, Adriana Ortega, ¿cómo ves el panorama? Pues sí estoy. Pues una de las cosas, y completando toda la parte de materiales, bueno, importantísimo el desarrollo, como dijeron, del póster, importantísimo vean, o sea, nadie inventa el hilo negro, vean, métanse a ver pósters, vean comparativos, mi película, mi idea, mi concepción de mi película, a qué se parece y sobre ese póster me voy a ir. Se vale totalmente, se vale que hagan las fotografías. Digo, ya tienen un fotógrafo, le pueden decir al mismo fotógrafo, tómame las fotografías de la foto fija, porque a veces no hay lana, ¿no? En las películas independientes no hay lana, pero ahí está el fotógrafo, ahí están los actores, pueden inspirarse en pósters que ya estén hechos para que puedan ser un copy-paste de esos, aunque después vayan a cambiar, pero ya le entregan al distribuidor todo esto. Otra cosa importantísima, las listas de diálogos, de verdad pareciera como que no es importante y entonces cuesta mucho dinero después mandar a hacer una lista de diálogos para después hacer un subtitulaje en inglés y para después hacer el closed caption en español. Ahora ya es por ley que todas las películas tienen que tener subtítulos en inglés y subtítulos en español para cuando así se requiera. Entonces, todas las plataformas ahorita los están solicitando y pareciera una labor muy fácil, pero es una labor de oído. Y luego las películas no siempre tienen
la mejor dicción los actores, porque así es la película, no estamos diciendo otra manera, y los productores tienen todo el camino de la postproducción para sentarse a ver su obra, y ahora sí que con lápiz en la rodilla, porque ellos la conocen, empezar a arrastrar lápiz y empezar a hacer la lista de diálogos final, porque muchas veces pedimos lista de diálogos y nos mandan el guión, y resulta que del guión a lo que ya es una película terminada no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas súper importantes. Otra, cuando ustedes manden a hacer un póster dentro de estos entregables, paguen un poquito más a la agencia para que les entregue los editables, porque muchas veces por ahorrarse un poco de dinero, les dan un póster de 90 por 60 y ya estuvo. Y resulta que para las plataformas lo piden en horizontal, piden para hacer banner, piden el puro, me voy a sonar un poco sangrona, el title treatment, ay, ayúdenme por favor, el título, perdón, qué sangrona me di, para que vean que sí hablo inglés. Lo piden por separado, piden con actores, piden sin actores, o sea, piden muchas cosas. Entonces, si nosotros tenemos todos nuestros materiales editables y todos nuestros materiales en la más alta calidad, va a ser muchísimo más fácil, volvemos a lo mismo para el distribuidor, porque nosotros como distribuidores tenemos que cumplir un chorro de requisitos para llegar a una plataforma. La película tiene que estar, si está pensada para cine, en DCP, y luego va a ser un MP4 y H264 y muchas entregas, digamos, de la película como tal, pero también, y ayer hablaba precisamente eso, Claudia, del audio, también de las pistas internacionales, o sea, todo eso que involucra, y también la parte legal, importantísima. Yo les decía, cuando salgan a la calle, salgan con su release de imagen, salgan con su release de locaciones, y de verdad, usted, señor de la bicicleta del taco de canasta que pasó detrás de mí, ¿cómo se llama? Oiga, va a salir en mi película, me firma los derechos, perfecto, le toman una foto a su credencial de lector y ya estuvo, para que el día de mañana no se vayan a ver en un conflicto. Eviten en la medida de lo posible poner música de mientras. La música de mientras, como dice Claudia, es lo más caro que hay. Hemos conocido películas que de mientras se tardaron 4 años en salir porque no les soltaron los derechos de la música. Entonces, traten mejor de hacer un sound alike, acérquense con bandas nuevas, hay mucha música de librería, chequen, acérquense con la gente que se dedica a la comercialización de música, investiguen bien, porque a veces nos topamos, y creo que a todos nos ha pasado, con una película que pensamos que era dominio público y resulta que no es dominio público, y un poquito antes del estreno se tiene que cambiar y se tiene que pues volver a hacer otra vez todo un proceso para poder salir, ya que está a punto de lanzamiento la película. O sea, sí pasan esas cosas. Cuando nosotros queremos decirles, no es, y sí es a lo mejor un poco adoctrinar a los productores que se la tomen con calma, a los creadores, al director, que se la tomen con calma, que está muy bien ser súper creativos y todo, pero en todos los pasos hay que ir teniendo cuidado y revisar que todo lo que estemos haciendo esté libre de derechos, sea dominio público, si es que, o sea, no se queden pensando que Cielito Lindo es del dominio público, ¿qué tal que no es? Ni La Cucaracha tampoco, al parecer sí, no es. Investíguenlo, acérquense con despachos que se dediquen a derechos de autor, se pueden acercar a Indautor, preguntar, o sea, búsquenle por todas partes para que a la hora que ustedes ya tengan su película final o su material audiovisual, ya no haya ese tipo de trabas y sean, o sea, y todo pueda fluir, digamos, como se planeó, ¿no? Y tengan todos los materiales posibles, más vale de más, o sea, a mí me han entregado una chulada con 6 pósters distintos, en rojo, blanco, negro, del actor, de la actriz, la foto, todo, y yo ya puedo decidir junto con el productor qué es lo mejor para la película y qué no lo es, pero mejor llevar de más porque es horrible tener que sacar fotografías de los cuadros de la película y después
pincelarlos, hacerles toda una clase de photoshopeos, pintar casi a mano para que algo más o menos salga, y luego ¿por qué nos dicen? Híjole, es que los pósters están chafísimas. Pues claro, porque no se pudo hacer nada mejor. Sí, no, y lo que decían también ayer, que es muy importante, es que hay que vender las películas, porque es una industria. Entonces, como todos estos caminos que muchas veces pues no se saben, y es así de, bueno, sí voy a llegar, la voy a vender, y no, ¿no? Haces tu premier con tu equipo, como decía ayer Claudia, y bueno, pero luego la película tiene que, pues que salir, ¿no? A la vida. No sé si quieren agregar algo. Yo tengo una pregunta también como de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, que, digamos, difundimos el trabajo que hacen las mujeres. ¿Cómo es la distribución? Son aquí dos distribuidoras, una difusora de cine. ¿Cómo es la difusión del cine hecho por mujeres? La distribución. ¿Hay alguna equidad? ¿Cómo ven el panorama? Digo, es una pregunta como casi de cajón por ser todas mujeres. ¿Y qué caminos ven? ¿Quieres que me vaya por la libre? Yo te diría que estamos mejor que nunca y nos falta un chorro. Es decir, centenas de miles de mujeres han trabajado para nosotros estar en una situación tan llena de oportunidades, por supuesto con muchísimos obstáculos todavía. Sin embargo, se ha evidenciado y visibilizado la extraordinaria aportación y talento de, ya se cuentan varias docenas de mujeres en distintas áreas de la producción audiovisual que están realmente abriendo brecha para que continúe conquistándose espacios. ¿Nos falta mucho? Sí, sin duda, pero, sin pero. Sin embargo, lo que yo sí quiero decir es, hacemos obras colectivas, hagámonos de los equipos más profesionales y especialistas en cada una de sus áreas. Permitamos que se luzcan cada una de esas áreas haciendo lo mejor de su trabajo para que las obras salgan, digamos, como brillando y contagiadas de toda esa vida. Yo no diría para mujeres o hecha por mujeres, pero sí que nos viene bien un balance. Sin embargo, yo creo que estamos en la mejor de los momentos y hay que aprovecharlo. Lo mejor de los momentos, y hay que trabajar muy duro y hay que proponer más obras sin pelearnos, en favor de hacer la mejor obra que podamos cada uno de nosotros. Hay una pregunta del público de una persona que está viendo, Laura Martínez Díaz, pregunta: me gustaría saber si un documental que en su momento no fue enviado a festivales, que tiene subtítulos, contratos firmados con coproductores, derechos de autor en reglas, TILs, pero que ya ha sido proyectado y con buena acogida por parte del público y de la crítica, está ya totalmente fuera del circuito de festivales. Es decir, los festivales están restringidos solamente a producciones nuevas. Claudia Prado. Sí, para la parte competitiva casi siempre sí, pero hay muchos festivales con secciones paralelas, o hay festivales temáticos, ¿no? Hay festival dedicado a la bicicleta, el festival dedicado al deporte que gustes, a la mujer, al bebé, al abuelo. Hay uno en Holanda, en los Países Bajos, dedicados al abuelo. Entonces, sí, no están, y son tal vez festivales no competitivos,
que más bien están buscando poner un foco sobre el tema. Entonces, desafortunadamente sí, tanto en festivales como en el tema para conseguir un agente de ventas y distribución, pues sí impacta muchísimo el año. O sea, es otra consideración que deben de tener todos, ¿no? El año de producción que pongan en su película, pues eso los va a impactar, ¿no? Entonces tiene que ser muy estratégico. Si estás terminando tu película en noviembre de este año, pues no le pongas 2021, porque en noviembre y diciembre, pues difícilmente va a tener su estreno, difícilmente va a llegar a un festival, entonces ponle 2022, ¿no? Como estrategia, porque sí, o sea, eso ya afecta cómo puede circular tu obra entre compradores, agentes de venta y en festivales, ¿no? Entonces, la respuesta sería sí, sí puede seguir teniendo vida, encuentra la comunidad, el festival, en plataformas como Film Freeway, como Best Home, Movie Beta, que ya no me acuerdo si existe o no existe todavía, porque van apareciendo y desapareciendo. Pero sí, sin duda, siempre hay una comunidad esperando, ¿no? Recibir nuevos títulos. Sí, hay otro comentario que les voy a leer de Saudi Batalla. Dice, festivales es difícil porque los ABC cuestan en euros. Sin embargo, coincido en esa creatividad para que un film se vea. ¿Algún comentario al respecto de esto? Bueno, sí cuestan, hay festivales que cuestan una lana, hay otros festivales que no. No sé si quieren hacer como una conclusión breve, ya tenemos que cerrar e irnos despidiendo, alguna conclusión, porque es muy importante esta definición, ¿no? Lanzamiento y distribución, y que quede muy claro. Y alguna cuestión que quieran subrayar y para irnos despidiendo. Yo sí quiero subrayar algo. Todos los productores, en serio, no estén peleados con los distribuidores. No somos el enemigo, no queremos quedarnos con el dinero. Hacemos de verdad un gran trabajo, una gran labor y no somos filantrópicos y si cobramos porcentajes. Siéntense con los distribuidores a platicar los porcentajes. Casi todos los distribuidores cuando tomamos una película o que tomamos un audiovisual para su distribución, platicamos de cómo son los porcentajes, cómo se dividen y vemos que la gran mayoría de los productores una vez que se estrena ya no se acuerdan. Yo creo que gana la emoción de que alguien va a distribuir tu película y dicen que sí y después a la hora de ver las letras chiquitas, ya no están tan conformes, ¿no? Todas las ventanas cuestan, todas las ventanas tienen sus porcentajes, toda la gente trabaja para eso, entonces sí se cobra. Pero es muy importante decir que los distribuidores, una vez que está la película exhibida en cines, ahí no acabó nuestro trabajo. Nuestro trabajo es seguir licenciando la película en la mayor cantidad de ventanas posible, en la mayor cantidad de plataformas posible. Y crean que hacemos nuestro mejor esfuerzo, porque además de todo, de ahí es donde nosotros ganamos dinero o recuperamos el dinero que ya invertimos. Entonces, no lo tomen así como de, pues es que nada más me están sacando mi dinero y yo lo voy a hacer solo, porque tristemente hemos visto que tienen un gran lanzamiento en cine, hicieron una gran labor y después la película se queda guardada porque ya no la siguieron moviendo, porque el productor ya tiene otra película, ya tiene otro proyecto y entonces ya no continúa con esta venta, ni tiene por qué hacerlo porque no es su negocio, digamos, ¿no? Entonces, acérquense a las distribuidoras, vean qué cosa es lo que distribuye cada una de las distribuidoras. Hay muchísimas distribuidoras en México. Acérquense a ver en los pósters quién distribuyó tal película, quién distribuyó tal otra. No todos son majors, no todos son los grandotes comerciales, hay de todo y pueden identificarse y hay muchos de verdad que pueden recibir su película y hacerla bien y traten de no hacerlo solos. De verdad es que les va a ahorrar muchos problemas y dolores de cabeza el acercarse a una distribuidora. Yo con eso concluiría.
agradecerles muchísimo y pues sí, cada vez estamos mejor posicionadas las mujeres en el mercado, tanto en distribución como en producción, y yo también querría decirles a todas las mujeres que no se queden únicamente con el sueño de ser o directoras o fotógrafas, si les late meterse al staff, a iluminación, a todo que preponderantemente pareciera que es una labor de hombres, pues no es cierto, ¿no? Cada vez vemos más mujeres en set y eso está padrísimo y pues échenle ganas para eso. Bueno, de mi parte no me quiero colgar mucho, excepto yo lo que más bien necesito decir es, nunca es temprano, lo suficientemente temprano para lograr atraer el interés de un distribuidor. Lo que ocurre es que es complicado que el distribuidor se entere de la obra y lo vinculen, porque nadie dice nada hasta que la terminó la obra. Entonces, nunca es temprano. Ahora, ¿cuándo es el momento? Cuando se sabe el impacto que puede tener esta obra, dónde están sus valores, qué es lo que aporta, a quién le interesa. Entonces, sobre todo para quienes apenas están en los primeros peldaños de elegir hacer una obra audiovisual, para mí la pregunta primera que deben de hacerse, el equipo mínimo, el above the line, no nada más el productor y no nada más el realizador, ni el guionista, el above the line es, ¿por qué yo necesito hacer esta obra? ¿Y quién más necesita ver esta obra como yo necesito hacerla? ¿Dónde están? ¿Qué otras cosas han visto? ¿A quiénes siguen o qué otras, a quiénes son referencia para ellos? ¿Qué usan? ¿Qué comen? ¿Dónde están? ¿Es solamente en México o es mundial? Hay asociaciones privadas, públicas y organizaciones no gubernamentales. Es decir, es una serie de planteamientos, pero esto lo sabemos desde la idea, desde la sinopsis, desde los distintos tratamientos de guión. No se esperen a terminar la obra para hacerse estas preguntas, porque las obras se van modificando a partir de cuando sus creadores saben más sobre ella. Y yo les garantizo que nosotros hacemos nuestro trabajo y vamos y buscamos a alguien que está haciendo eso. Claudia, para despedirnos, ¿alguna cosa, alguna conclusión? Yo creo que es solo para concluir, la recomendación es que conozcan el medio, estudien, hagan sus propios estudios de casos, si ven, si están desarrollando su proyecto, desde ahí pueden decir, bueno, mi película se parece a esta tal otra película mexicana, ¿no? Y entonces, pues van investigando en línea, siguiendo el caminito a qué festivales fue. Tuvo agente internacional, tuvo agente nacional, distribución nacional, tratar de averiguar cómo le fue, cómo fue su campaña de publicidad, qué implicó, y finalmente podrían intentar acercarse al productor o al agente de ventas, ¿no? Y también estar conscientes y estudiar un poco, tener conocimiento del medio. Y para eso hay una herramienta fundamental que es el anuario estadístico del INCINE. Lo pueden revisar en la página, aquí ya la abrí, es anuariocinemx.incine.gov.mx. Ahí vienen los datos duros, ¿no? Cuántas películas hicieron, cuántas se estrenaron, cuántas son de mujeres, cuál fue la top de taquilla, ¿no? Viendo esos tops de taquilla uno puede darse una idea, bueno, mi película, ¿dónde la veo? ¿No? En esto, para empezar a generar una expectativa también, ¿no? Y puedes analizar qué imágenes usaron redes sociales o no usaron redes sociales, cuál fue el motor, cuál fue el impulso que recibió esta película, fue un actor, fue una marca, fue el tema. Entonces,
uno puede armarse esos pequeños estudios de caso como para darse fuerza y cierta certeza y entender, poder entender qué está pasando, ¿no? Porque sí, cuando llegamos ya al estreno, pues es muy tarde ya para estudiar todo eso, ¿no? Y más bien uno ya está muy, muy angustiado. Y muchas gracias por la invitación, un gusto platicar con pues, todas. muchas gracias a ustedes por la participación. ¿Por qué no dicen dónde las pueden contactar Claudia, Adriana, Claudia Prado en el CCC? Pero si quieres decir, pero por si alguien quiere distribuir su película. ¿Quieren decir? Bueno, lo que pasa es que a mí se me hace, yo pues tengo un celular o tengo un email, pero fuera de eso soy completamente independiente desde hace 30 años, entonces, pues son las primeras 3 letras de Claudia, las primeras 3 letras de Rivera, número 67, le ando gritando mi edad al mundo, @gmail.com. Gracias. Gracias. Para contactar puede ser cinenauta@cinenauta.com. Ahí nos pueden contactar, nos pueden mandar sus materiales, preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Claudia Prado, mi correo es claudia@elccc.com.mx. Pues muchísimas gracias y invito a todo mundo a visitar también la página de Mujeres en el Cine y la Televisión, que no me la sé, pero la voy a leer, mujerescineytv.org. Y también los invitamos el próximo jueves 21, todos los jueves hay mesas, pero el 21 de octubre a las 7 el tema es abrir el diafragma, prácticas híbridas en la cinematografía experimental, coordina Patty Green. El 28 se llama Mujer Orquesta en el Cine, o sea, multidisciplinas. Este año continuamos con exhibiciones mixtas y presenciales y en línea en la muestra. Entonces les recordamos, la muestra en Cineteca será del 3 al 7 de noviembre, con 3 funciones. También por primera vez habrá muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión en la Cineteca Alejandra Rangel Hinojosa de Monterrey, Nuevo León, del 10 al 14 de noviembre. Y estaremos en el Teatro Eugenia León, en el Centro de la Cultura y las Artes José Emilio Pacheco, estos 2 últimos recintos en Tlalnepantla, Estado de México. Y por segunda vez proyectaremos en línea en toda la República en la plataforma Filmin Latino, del 15 de noviembre al 15 de diciembre. De parte de Mujeres en el Cine y la Televisión, muchísimas gracias a todas. Un gran tema, súper importante y de veras, mil gracias y pues nos seguimos viendo. Gracias a todos.